Por el camino al lago Chungará, después de atravesar las quebradas, pampas, riachuelos y montañas, de pronto se llega a Vizcachani, poblado ubicado en la pampa helada y escarchada que contrasta el paisaje desértico con el verdor, la cual pareciera poco atrayente, pero ya en el mismo lugar uno se compenetra y se convierte en uno de los amantes de la cultura aymara. En pleno altiplano de la provincia de Parinacota se encuentra el poblado de Vizcachani, que pertenece al pueblo de Guayatire. Vizcachani es un poblado o estancia que se encuentra a una altura de 4.450 metros sobre el nivel del mar y a una distancia de 190 kilómetros desde Arica. Se puede apreciar el hermoso paisaje de la pampa de hielo, bosvedales con hielo, rodeado de cerros nevados, montiscos y colinas rocosas, en donde abunda la vizcacha, por lo que toma el nombre de Vizcachani. Vizcacha, roedor andino semejante al conejo. Lugar o hábitat de vizcacha. La población de Vizcachani se dedica a la crianza de llamas y alpacas, también a la crianza de ovejas. El poblado de Vizcachani cuenta con una capilla y el campanario de construcción de piedra y arcilla, que se convierte en el centro de ritos y ceremonias del sector, como en todos los poblados andinos de la zona. Vizcachani es la estancia del pueblo de Guayatire, con una población flotante de 30 personas, vale decir, familias que viven en la ciudad o en los valles bajos y regresan en las fiestas y ritos tradicionales. Los pobladores del altiplano son muy creyentes a las divinidades vernáculas andinas y también a los santos católicos. Por esta razón tienen las tradicionales capillas y su campanario, además de sitios sagrados de la cultura aymara como Pucará, Huacas. La gente se apresta a la preparatoria de la fiesta tradicional de San Juan Bautista y ritualidad del fuego y el agua. La primera ceremonia de festividad de San Juan se inicia con el rito de sahumerio a los instrumentos musicales a fin de que no haya contratiempos en el desarrollo de la fiesta. En este rito también se pide a las deidades musicales que el acompañamiento musical sea de todo agrado para la gente. La capilla o pequeña iglesia se observa hermosamente adornada e iluminada, donde se aprecia el atrio de Santos y Cruz de Mayo, también adornados con flores y luces que complementa a la capilla. En la misma plaza, el encargado de proveer los elementos rituales reparte una porción de paja brava a los personajes para realizar el rito del fuego. Después de obtener la paja, los personajes la encienden con fuego y se arrodillan ritualmente. Al compás de la música, dan una vuelta por la capilla y luego danzan y juegan al ritmo de la danza del fuego. Fuegos artificiales. Después de realizar el baile y el fuego de la fogata, se realiza el brindis de caliente, un trago especial preparado para la ocasión. Luego se enciende el fuego artificial, que es la máxima expresión de regocijo y agradecimiento de los personajes a la comunidad por su asistencia a esta fiesta tradicional de San Juan.
Baile de la fogata. Con este baile se cierra la jornada en donde se aprecia el apagón de la fogata mediante ritmo musical con bailes. Tratan de apagar la fogata a fin de evitar el incendio durante la noche. Así culmina esta primera jornada de la fiesta ritual de San Juan. Día 24 de junio. Después de los saludos a los santos patronos, el tradicional desayuno con calapurca, comienza la segunda y principal jornada de la fiesta ritual San Juan Bautista y el rito del agua y del fuego. Comienza este día con el diálogo entre el profesor Manuel Mamani con los personajes del poblado de Vizcachani, que forma parte de la comunidad de Guayatire. Purificación de la capilla y el campanario. Luego corresponde la ceremonia tradicional del agua. Los personajes del ritual se arrodillan con agua pura del manantial de Vizcachani. Luego, dando vuelta alrededor de la capilla, al son de la música, queda bautizada y purificada la capilla y el campanario. Asimismo, las cruces de la capilla. Enseguida corresponde bautizar y purificar a la gente. Ritualmente se purifica con agua de manantial a los personajes de la fiesta, a los músicos y a la comunidad. Es la ceremonia central de la fiesta. Toda esta actividad ritual se realiza con el ritmo musical, ejecutado por el grupo de zampoña. Ahora corresponde bautizar a las ovejas, para lo cual las reúnen en la plaza del poblado. Hay creencia generalizada que el santo protector de las ovejas es San Juan Bautista. Por eso que se bautiza a las ovejas con agua helada del manantial, a fin de que las ovejas sean purificadas y limpiadas de malos espíritus que acechan a los animales. Una vez bautizada, esta ceremonia culmina con baile general, con parabienes y fanfarrias que dan un ambiente festivo ritualizado.
Mira, don Rafael, la invitación mía es lo siguiente: seguir nuestras invitaciones, nunca las descargamos. Arica, enséñalo porque esto se hace así. Cabe mencionar que cada poblado tiene personajes destacados. En este caso, el de Vizcachani es don Antonio Mamani Colque, antiguo poblador y defensor de las tradiciones vernáculas del poblado, quien recibe los parabienes y felicitaciones de la comunidad y de personajes rituales. Asimismo, su hijo, don Benjamín Mamani y hermanos, son grandes defensores de las costumbres de Vizcachani y de Guayatire. Usted sería un placer que ha sido con nosotros, de tal manera que nosotros agradecemos mucho el placer que usted ha llegado con placer con Fenómeno de llovizna. San Juan, 24 de junio, pleno invierno, temporada que nunca llueve. Esta vez sucedió un fenómeno inesperado. El límpido cielo azul fue cubierto rápidamente por blancas nubes y justo en plena actividad de ceremonia de bautizo comenzó la llovizna, que fue recibida con alegría, pero a la vez con extrañeza, ya que la lluvia de esta temporada no es beneficiosa para el pastizal, porque en la noche, con la helada, se marchitan los pastizales. En fin, dicen, es cosa de la naturaleza. Esta jornada tan propia de la cultura aymara culmina con brindis y baile general en la Plaza del Poblado, mientras el grupo de Zampoña ejecuta sin cesar la música tradicional andina.